Hola a todos. Mi nombre es Marcos y tengo 27 años. Hasta hace muy poco, creía que iba a casarme con el amor de mi vida. Mi prometida, Sofía, y yo llevábamos 4 años juntos. Para mí, nuestra relación era sólida, perfecta. Ya estábamos planeando nuestra boda, nuestro futuro. Pero ahora estoy aquí, solo, preguntándome cómo no vi venir esto. Todo empezó con pequeños detalles que decidí ignorar. El entusiasmo de Sofía por la boda desapareció de repente. Al principio estaba emocionadísima, pero luego dejó de hablar del tema. Yo le preguntaba por los preparativos y ella respondía con evasivas. Aún hay tiempo, decía siempre. La verdadera señal de alarma llegó una noche con amigos. Estábamos jugando a un juego tonto de preguntas. Alguien preguntó, ¿qué relación de tu pasado te gustaría revivir? Sin dudarlo ni un segundo, Sofía respondió, la de Daniel. Daniel, su ex de la universidad, el tipo que la había engañado. El silencio en la habitación fue absoluto. Ella se rió nerviosamente, tratando de arreglarlo. No es que quiera volver, es solo que fue una parte importante de mi vida. Cuando estuvimos solos, le pregunté por qué había dicho eso. Ella simplemente se encogió de hombros. Es un juego estúpido, Marcos. No te lo tomes tan en serio. No quise empezar una pelea, así que lo dejé pasar. Pero esa respuesta se quedó grabada en mi mente. Después de eso, su comportamiento se volvió más extraño. Pasaba más tiempo con el móvil, sonriendo a la pantalla. Cancelaba nuestros planes en el último minuto con excusas vagas. Sentía que me estaba convirtiendo en una segunda opción. La noche que lo cambió todo fue un viernes. Llegué a casa antes, con ganas de pasar una velada tranquila con ella. Pero el ambiente era tenso, pesado. Ella estaba en el sofá, con la mirada perdida. ¿Está todo bien?, le pregunté. Ella apagó el portátil y me miró. Marcos, tenemos que hablar. Mi estómago se hundió. Sabía que algo terrible iba a suceder. He estado pensando en nosotros y en Daniel. Casi me eché a reír. ¿Daniel? ¿En serio? ¿Qué pasa con él? Creo que necesito un tiempo, dijo ella. Quiero tomarme un descanso, para ver si todavía queda algo entre nosotros. No podía creer lo que estaba oyendo. Quería poner nuestra vida en pausa para volver con su ex. Y entonces pronunció la frase que lo dinamitó todo. Si al final no funciona con él, te prometo que volveré. Ella realmente esperaba que yo me quedara sentado, esperando a que decidiera si yo era lo suficientemente bueno. En ese preciso instante, algo dentro de mí se rompió. No grité, no discutí, simplemente la miré fijamente y mi voz salió extrañamente tranquila. De acuerdo, le dije, tómate tu descanso. Sofía pareció sorprendida por mi rápida aceptación. Hizo una maleta y se fue a casa de su madre, probablemente pensando que me dejaba aquí, destrozado y esperando su regreso. Pero ella no tiene ni la más remota idea de lo que estoy a punto de hacer. Esto no va a terminar como ella espera. Cuando le propuse matrimonio a Sofía junto a ese pequeño muelle, el mundo parecía perfecto. Llevábamos 4 años juntos y sentía que todas las piezas de mi vida por fin encajaban en su lugar. O eso pensaba yo. Nuestro plan era sencillo y hermoso. Una boda íntima, solo para nosotros y los más cercanos, en una cabaña junto a un lago que adorábamos. Imaginaba las luces tenues, el reflejo del agua, su sonrisa. Pero ese sueño empezó a desmoronarse muy pronto. El entusiasmo inicial de Sofía, sus ojos brillantes al hablar de los votos, se desvaneció con una rapidez alarmante. De repente, organizar la boda se convirtió en una tarea que siempre dejaba para después. Yo le mostraba lugares, opciones de catering, ideas para la decoración que había guardado, pero su respuesta era siempre la misma. Una sonrisa cansada y un «Aún queda mucho tiempo, Alex. Lo vemos luego». Cada vez que intentaba concretar algo, ella encontraba una excusa. Que si estaba agotada por el trabajo, que si no era el momento adecuado, que si prefería no pensar en eso ahora. Nuestro gran día, la celebración de nuestro amor, empezó a sentirse como algo secundario, como una nota al pie de página en su agenda. La boda que yo soñaba con ella parecía ser solo una idea mía.
Al principio intenté ser comprensivo. Sofía tenía un trabajo nuevo, muy exigente, y yo me convencí a mí mismo de que era solo el estrés. Organizar una boda es abrumador para cualquiera. Me repetía una y otra vez, como un mantra. Quería creerlo con todas mis fuerzas. ¿Alguna vez has querido tanto que algo sea verdad que empiezas a ignorar las señales que tienes justo delante? Es como si tu propio deseo te pusiera una venda en los ojos. Vivíamos juntos, dormíamos en la misma cama, compartíamos cada cena. Hablábamos de nuestro futuro, o al menos yo lo hacía. Carreras, una casa más grande, los hijos que tendríamos. Yo construía castillos en el aire para un nosotros que sin yo saberlo ya se estaba rompiendo. Mientras yo veía un camino común, ella, en silencio, ya estaba buscando una salida. Yo creía que su distancia era por los nervios de la boda, por la presión de organizar el evento perfecto. Qué ingenuo fui. Su frialdad no tenía nada que ver con las flores o el menú. Tenía que ver conmigo, y estaba a punto de descubrirlo de la forma más pública y humillante que se puedan imaginar. Todo empezó en una de esas noches de viernes que parecían perfectas. Pizza, un par de cervezas y nuestros mejores amigos reunidos en nuestro salón. Estábamos riendo, relajados, hasta que a alguien se le ocurrió jugar a uno de esos estúpidos retos de TikTok que estaban de moda. Las preguntas eran tontas e inofensivas, hasta que apareció esa en la pantalla. ¿Qué relación pasada revivirías, aunque solo fuera por un día? Se hizo un pequeño silencio divertido mientras todos pensaban su respuesta. Entonces Chloe, mi prometida, la mujer con la que iba a casarme en 6 meses, respondió sin dudarlo ni un segundo. Oh, probablemente con Marco, dijo con una sonrisita nostálgica. Marco, el nombre prohibido. El mismo tipo que la había engañado y le había roto el corazón en la universidad. El motivo por el que pasó meses diciendo que no volvería a confiar en nadie. En el momento en que lo pronunció, la habitación se volvió incómodamente silenciosa. Las risas se cortaron de golpe y sentí cómo todas las miradas se clavaban en mí, esperando una reacción. Chloe se dio cuenta al instante de lo que había hecho e intentó arreglarlo, riendo nerviosamente. Vamos, chicos, es solo un juego estúpido, dijo, dándome un codazo juguetón. Yo forcé una sonrisa y asentí, pero por dentro algo se había roto. No la presioné en ese momento. Honestamente, no quería empezar una pelea delante de todos por algo que, en teoría, podría haber sido una tontería. Pero en el fondo, esa respuesta, tan rápida y segura, se quedó conmigo. ¿Sabes esa sensación, verdad? Cuando tu instinto te grita que algo anda muy mal, pero tu cabeza intenta convencerte de que solo estás exagerando. A partir de esa noche, el comportamiento de Chloe empezó a cambiar. O tal vez fui yo quien empezó a fijarse. Notaba sus sonrisas secretas mientras usaba el teléfono, apartándolo rápidamente si yo me acercaba. Empezaron las cancelaciones de última hora para nuestras citas, siempre con excusas vagas como «estoy agotada» o «tengo mucho trabajo». Cada excusa era una pequeña espina que se clavaba más hondo en mi confianza. Yo intentaba convencerme de que estaba paranoico, que el estúpido juego me había afectado más de la cuenta. Pero la duda era como una mancha de aceite, extendiéndose lenta e imparable por cada rincón de nuestra relación. La tensión se podía cortar con un cuchillo, aunque ninguno de los dos se atrevía a hablar de ello. Y entonces llegó el viernes siguiente. Volví a casa del trabajo, sintiendo un nudo en el estómago que ya se había vuelto familiar. Al abrir la puerta de nuestro apartamento, me recibió un silencio opresivo, antinatural. La llamé por su nombre, pero no hubo respuesta. Chloe no estaba, y en ese silencio espeso, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Todo empezó en una noche de martes, una de esas noches tan normales que duelen al recordarlas. Estábamos en el sofá, viendo una serie que ni siquiera recuerdo, con los pies de Sofía sobre mi regazo. Llevábamos 4 años juntos, un año comprometidos, y yo creía que estábamos construyendo una vida. Pero entonces ella apagó la televisión, se sentó y me miró con unos ojos que no reconocí. Marco, tenemos que hablar, dijo. Esa frase, ¿verdad? Es el inicio de todos los finales,
Y el nuestro no fue la excepción. Me confesó que había estado pensando mucho en Alex, su exnovio de la universidad. Me dijo que sentía que tenía asuntos pendientes y que no podía comprometerse del todo conmigo sin resolverlos primero. El aire se volvió denso, pesado. Yo apenas podía respirar mientras ella seguía hablando, sin mirarme a los ojos, describiendo su increíble plan. Proponía tomarse un descanso de nuestro compromiso, un descanso para explorar si todavía quedaba algo con él. Imagínense mi cara. ¿Quieres tomarte un descanso para salir con tu ex? ¿Has perdido la cabeza, Sofía? Estamos comprometidos, le grité, sintiendo cómo el pánico me subía por la garganta. Pero ella ni se inmutó. Me miró con una calma que me heló la sangre y pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Solo quiero saber si estoy tomando la decisión correcta contigo, dijo, como si yo fuera una inversión a evaluar. Y si no funciona, te prometo que volveré. Solo espérame, ¿sí? Esa fue la parte que me destrozó. No era solo la duda sobre su ex, era la certeza de que yo era su red de seguridad. Su plan B, el puerto seguro al que volver si su aventura fracasaba. 4 años de mi vida, de mi amor incondicional, reducidos a una opción de reserva. ¿Alguna vez has sentido cómo el amor se convierte en otra cosa, justo delante de tus ojos? ¿Cómo la persona que era tu mundo de repente te ve como un simple obstáculo en su camino? Algo dentro de mí se rompió en ese instante. No grité más. No le rogué. El dolor agudo se transformó en una extraña y fría calma. Me quedé sentado, mirándola, mientras su propuesta indecente resonaba en mi cabeza. Ella esperaba lágrimas, una escena, una súplica. Pero en mi mente, las piezas de un nuevo rompecabezas empezaron a encajar a una velocidad vertiginosa. El dolor se estaba convirtiendo en determinación. La miré fijamente, y por primera vez en mucho tiempo, la vi con total claridad. Ya no era mi Sofía, la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida. Era una extraña que me pedía permiso para traicionarme, con la promesa de volver si el otro no era lo suficientemente bueno. Una sonrisa, que no sé de dónde salió, se dibujó en mi rostro. Está bien, Sofía, le dije, con una voz tan tranquila que hasta a mí me sorprendió. Tómate tu descanso. Ella sonrió, aliviada, sin tener ni la más remota idea de que con esa petición no solo había puesto fin a nuestro futuro, sino que acababa de desatar el mío. Y yo me aseguraría de que se arrepintiera de haberme dejado la puerta abierta. Cuando Sofía se plantó delante de mí, con los brazos cruzados, supe que algo se había roto para siempre. Su voz sonaba firme, ensayada, como si llevara días preparando ese discurso. No te estoy pidiendo permiso, Marco. Te estoy diciendo lo que necesito. Cada palabra era un martillazo en el pecho. Necesitaba un descanso, un tiempo para ella, para aclarar sus ideas. Me dijo que se iría a casa de su madre por unas semanas. Mi primer impulso fue suplicar, ponerme de rodillas, prometerle la luna. Pero algo en su mirada, fría como el acero, me detuvo en seco. En ese instante entendí que rogar no solo era inútil, sino que me haría parecer débil y patético. Entendí que la partida de ajedrez había terminado, y ella ya había hecho su último movimiento. Yo no podía evitar el jaque mate, pero sí podía decidir cómo caer. Así que respiré hondo y la miré a los ojos. De acuerdo, le dije, y mi propia calma me sorprendió. ¿Si eso es lo que necesitas? Sofía parpadeó, desconcertada. Claramente esperaba una escena, gritos, lágrimas, pero no le di esa satisfacción. No le di nada. Ella asintió, algo incómoda ahora, y se fue hacia la habitación. Esto no es para siempre, añadió desde el pasillo. Hablaremos cuando haya tenido algo de tiempo, ¿vale? Vi cómo metía un par de vaqueros y algunas camisetas en una maleta de fin de semana. Lo hacía con una eficiencia brutal, sin mirar atrás. Estaba tan segura de mi reacción, tan convencida de que yo era ese perro fiel que se quedaría esperando junto a la puerta, moviendo la cola hasta su regreso. Creía que me dejaba en pausa, como una serie de Netflix. Mientras la veía doblar su jersey favorito,
Sentí cómo un interruptor se accionaba dentro de mí. El dolor no se fue, pero se mezcló con algo nuevo, algo afilado y helado, una determinación absoluta. ¿Alguna vez has sentido ese momento exacto en que la tristeza se convierte en rabia, en un motor que te obliga a actuar? Ese fue mi momento. Ella cerró la cremallera de la maleta, se acercó, me dio un beso rápido en la mejilla, un gesto tan vacío que me quemó la piel. Luego, caminó hacia la puerta principal, sin sospechar nada. Abrió la puerta y por un segundo se giró. Cuídate, Marco. Y entonces la puerta se cerró con un clic suave. En ese silencio absoluto, la bomba de tiempo que ella misma había activado empezó su cuenta atrás. Se fue creyendo que me había dejado devastado y preocupado, esperando su llamada. Qué equivocada estaba. El Marco que esperaba y suplicaba había muerto en los últimos 10 minutos. Mi plan ya no era esperar, era actuar. El juego no había terminado, simplemente acababa de empezar una nueva partida. Y esta vez, las reglas las ponía yo. Sofía quería espacio para pensar, y yo estaba a punto de dárselo, literalmente, empezando por cada rincón de la casa que ella todavía creía que era suya. Claro, aquí tienes el monólogo. Mientras Sofía exploraba sus opciones con Hugo, yo no me quedé de brazos cruzados. No, señor. Yo inicié la operación, borrar el pasado, porque mientras ella necesitaba espacio para pensar, yo necesitaba acción. Lo primero fue la casa. A Sofía le encantaba jugar a la dueña y señora, llamándolo nuestro hogar y decorándolo todo a su gusto. Pero parece que se le olvidó un pequeño detalle legal. La casa estaba, y siempre ha estado, únicamente a mi nombre. Así que mi primera llamada no fue a ella para rogarle que volviera. Fue a un agente inmobiliario. Ponla en venta. Ahora mismo, le dije. La sensación de poder en ese momento fue increíble. Y entonces comenzó la parte más catártica. Empecé a empaquetar su vida, cada vestido, cada par de zapatos, incluso esos ridículos cojines de terciopelo que tanto le gustaban y que nunca soporté. Todo, absolutamente todo, fue a parar a cajas de cartón. Recorría cada habitación y con cada objeto que guardaba, sentía cómo el aire se volvía más ligero, más mío. El armario, que antes estaba abarrotado de sus cosas, de repente parecía enorme. ¿Sabes? Es una sensación extraña y liberadora a la vez. Ver la vida que compartías con alguien reducida a un montón de cajas de cartón. No iba a llevarle yo las cajas, por supuesto. Para eso existen las empresas de mudanzas. Les di la dirección de casa de su madre y una instrucción clara. Dejen todo en la puerta. No quería dramas ni escenas con su familia. Solo eficiencia. Ah, y casi lo olvido. El toque final. Dejé una pequeña nota encima de la primera caja. Sin sentimentalismos, sin reproches. Solo 7 palabras que lo decían todo. Pensé mucho en qué escribir, pero al final lo más simple era lo más demoledor. La nota decía, aquí están tus cosas. Mucha suerte con Hugo. Algunos dirán que fui cruel, vengativo quizás, pero yo no lo veo así. Estoy siendo eficiente. Ella pidió espacio, ¿recuerdan? Bueno, pues ahora lo tiene. Todo el espacio del mundo. Literalmente. Limpié mi casa y mi vida en menos de 48 horas. El cartel de "Se vende" ya estaba en el jardín, pero mi teléfono aún no había sonado. Sabía que era solo cuestión de tiempo. La llamada de su madre, el pánico en la voz de Sofía al ver su vida apilada en la acera. La tormenta estaba a punto de desatarse, y yo, por primera vez en mucho tiempo, estaba listo para ella. Decidí que ya era suficiente. Así que cuando me ofrecieron ese puesto en la otra punta del país, no lo dudé ni un segundo. Acepté. Necesitaba un reinicio total, un borrón y cuenta nueva, lejos de todo el drama y el ruido. Mis amigos en común, claro, empezaron a preguntar qué había pasado entre nosotros. Y yo, en lugar de inventar excusas o hacerme la víctima, simplemente les decía la verdad. Laura decidió que necesitaba explorar cosas con su ex. Les contaba con calma. Y yo decidí que merecía algo mejor que ser el plan B de alguien. Sin adornos, sin rencor.
Solo los hechos puros y duros. Saben, a veces contar tu propia verdad sin filtros es el primer paso para empezar a sanar. Es como si de repente recuperaras el control de tu propia historia. Parece que mi honestidad no encajaba con la versión que ella estaba contando a su círculo. El pánico real llegó cuando su madre la llamó. Mis cajas con todas sus cosas, las que había dejado en mi casa, habían llegado a su puerta. Ahí se dio cuenta de que esto no era un juego, que mis maletas estaban hechas y mi vida estaba cambiando de verdad. Esa misma noche, mi teléfono sonó. Era ella llorando desesperadamente. Me gritaba que no era eso lo que quería decir, que todo era un malentendido. La dejé hablar, escuchando su pánico crecer con cada palabra. Me quedé en silencio un segundo y luego le pregunté con la voz más fría que pude encontrar. ¿Qué esperabas, Laura? Hubo una pausa cargada de tensión. ¿Que me sentara aquí como un cachorrito fiel mientras probabas a tu ex? Hubo un sollozo ahogado al otro lado de la línea. Pero, ¿y si me doy cuenta de que eres tú a quien quiero? Susurró entre lágrimas. Esa fue la frase que lo rompió todo. Sentí una calma gélida recorrer mi cuerpo, una certeza absoluta. Entonces, le dije, haciendo una pausa para que cada palabra pesara, habrás aprendido una valiosa lección sobre no dar a la gente por sentada. Y antes de que pudiera responder, colgué. Colgar ese teléfono fue como cerrar de golpe el libro más pesado y doloroso que había leído. Lo que no sabía en ese momento era que la exploración de Laura con David ya se estaba desmoronando por completo, y las verdaderas consecuencias de sus decisiones no estaban a punto de golpear su corazón, sino un lugar que nunca imaginó, su vida profesional. De repente, todo empezó a caer, como fichas de dominó. La primera ficha fue su traición, pero las que siguieron cayeron con una velocidad aterradora. Recibí un par de mensajes de amigos en común, contándome que la supuesta historia de amor de Laura y Marco ya era un desastre. Al parecer, él seguía siendo el mismo de siempre, y ella solo era otra más en su lista. Pero la verdadera humillación pública llegó poco después. Sir. Una noche, mientras revisaba mis redes sin pensar, lo vi. Una foto. Era Marco, sonriendo con esa arrogancia suya, y a su lado, Laura, forzando una sonrisa. Lo que me heló la sangre no fue verlos juntos. Fue el lugar. Estaban en nuestro restaurante, en la misma mesa de la esquina donde tuvimos nuestra primera cita. Fue un golpe bajo, una burla calculada para que yo la viera. Y funcionó, no solo conmigo. Ese último vestigio de simpatía que algunos sentían por ella se evaporó en ese instante. Poco después, recibí una llamada de Elena, una contacto profesional muy importante que le había pasado a Laura hacía meses. Ella era una fuente constante de clientes para su negocio. Fui sincero y le conté lo que había pasado. Sin dramas, solo los hechos. Elena, una mujer directa y profesional, me escuchó en silencio y al final solo dijo, entiendo. Gracias por tu honestidad. A la semana siguiente, Laura me escribió un mensaje furioso. Elena había dejado de referirle clientes. La segunda ficha de dominó había caído. ¿Sabes esa sensación de calma fría que llega cuando ya no queda nada por salvar? Cuando el dolor se apaga y solo queda la certeza. Esa calma me invadió por completo. Y justo entonces, cuando pensé que ya no podía haber más sorpresas, ella apareció en mi oficina. Sin avisar. Estaba destrozada, llorando, con el maquillaje corrido y una desesperación que casi me dio lástima. Me dijo que lo sentía, que había cometido el error más grande de su vida y que quería volver. La miré y por primera vez en meses no sentí rabia ni dolor, solo un vacío inmenso. Mi voz sonó tranquila, casi extraña para mis propios oídos, cuando le respondí. Esto ya no se trata de Marco, Laura. Se trata de que pensaste que podías mantenerme como un plan B mientras explorabas tus opciones. Y eso no es amor, es conveniencia. Ella intentó replicar, decir que no era así, pero la interrumpí. No, lo mejor que me ha pasado fue que mostraras tus verdaderos colores antes de que nos casáramos. Se quedó en silencio, derrotada. La vi salir de mi oficina y por un momento creí que esa era la última escena de nuestra historia.
Pero estaba equivocado. Faltaba una última llamada, una última pieza del rompecabezas que venía de la persona que menos imaginaba. Y esa llamada iba a demostrar que la traición había sido mucho más profunda, mucho más calculada de lo que yo jamás hubiera creído. Jamás habría imaginado que la verdad llegaría de la fuente más inesperada. Instalado ya en mi nuevo apartamento de Barcelona, con el caos de las cajas todavía a mi alrededor, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un desconocido en redes sociales, pero reconocí la foto de perfil al instante. Era Alex, el mismo hombre por el que Laura me había dejado. El corazón se me detuvo por un segundo, esperando otro golpe. Pero lo que leí me dejó helado. Dijo que sentía la necesidad de contarme la verdad, que su conciencia no lo dejaba tranquilo. Me confesó que Laura llevaba meses escribiéndole, enviándole mensajes coquetos mucho antes de que ella me pidiera ese supuesto descanso para encontrarse a sí misma. Me envió capturas de pantalla. Las fechas no mentían. La traición no fue un impulso, fue un plan meticulosamente ejecutado a mis espaldas. Mientras leía, sentía cómo la rabia y el dolor se mezclaban. ¿Cómo pude ser tan ciego? Pero entonces llegó el giro que lo cambió todo. Alex me contó que ya no estaba con ella. Su relación había durado apenas un par de meses. Y cuando le pregunté por qué, su respuesta fue una dosis de justicia poética tan brutal que casi me reí. Me dijo, terminé con ella porque si pudo hacértelo a ti después de tantos años, podría hacérselo a cualquiera. No confío en gente así. En ese preciso instante, algo dentro de mí hizo clic. Todo el peso que había estado cargando, la culpa, la sensación de no haber sido suficiente, se desvaneció. ¿Alguna vez has sentido como una herida, con el tiempo, se convierte en la armadura que te protege? Es una sensación extraña, ¿verdad? Fue una liberación. Poco después me enteré por amigos en común que la vida profesional de Laura se estaba desmoronando. Su sitio web de portafolio, ese que yo le había construido y mantenía con tanto cariño durante años, se había caído. Simplemente ya no había nadie que se encargara de él. Unos meses más tarde, cuando ya casi la había olvidado, recibí un último correo suyo. El tono era extrañamente casual, como si nada hubiera pasado. Me pedía si podía enviarle algunas fotos antiguas de nuestros viajes para su nuevo portafolio. Quería hurgar en los recuerdos que ella misma había quemado. Le respondí esa misma noche. Fue la última vez que le escribí. Le dije que ya no tenía acceso a esas fotos, que había eliminado nuestra cuenta compartida hacía mucho tiempo, y terminé el correo con la frase que había estado guardando. No por rencor, sino por pura autoafirmación. Tienes razón. Esos años juntos me enseñaron exactamente lo que no quiero en una pareja. Así que, de corazón, gracias por la lección. Nunca respondió. Ahora cuando miro por mi ventana y veo el sol de Barcelona, siento que volví a nacer. Tengo un trabajo que me apasiona, un grupo de amigos que se han convertido en mi familia y hasta adopté un perro increíble llamado Leo, que me saca a pasear por la playa cada mañana. A veces pienso en todo lo que pasó y no siento ni una pizca de rencor. Solo siento una inmensa gratitud por la bala que esquivé. Este capítulo de mi vida ha terminado oficialmente, y no podría estar más emocionado por el que está a punto de comenzar. Sobre todo porque el nuevo comienzo que tanto esperaba parece que ha llegado y de la forma más inesperada posible. Claro, aquí tienes el monólogo para el outro, diseñado para cumplir con todos los requisitos. Música emotiva y reflexiva comienza a sonar de fondo, a un volumen bajo. Y así, amigos, termina la historia de Liam y Tessa. Una historia que comenzó con la promesa de un para siempre junto a un lago, y terminó con el eco de una puerta cerrándose y una vida entera empaquetada en cajas. Al repasar todo, es fácil quedarse solo con la idea de la venganza, ¿verdad? Con la imagen de Liam, frío y calculador, desmantelando metódicamente el mundo que Tessa creía tener asegurado. Pero si rascamos un poco la superficie, nos damos cuenta de que esto nunca fue sobre venganza. Fue sobre algo mucho más profundo y poderoso, el autorrespeto. Lo que realmente me impacta es ese momento de quiebre,
Esa propuesta indecente de Tessa pidiendo un descanso para explorar su pasado, esperando que Liam se quedara en pausa, como un personaje secundario en su propia vida. ¿Cuántos de nosotros, por miedo a la soledad o por un amor mal entendido, habríamos suplicado, negociado o simplemente aceptado ser el plan B? Liam no lo hizo. Y en esa calma escalofriante, en ese de acuerdo, tómate tu tiempo, no había debilidad, sino una declaración de principios. Fue el momento en que dejó de luchar por ella y comenzó a luchar por él mismo. La caída de Tessa no fue orquestada únicamente por Liam. Fue el eco de sus propias decisiones. La justicia kármica, si quieren llamarla así, actuó a través de cada persona que le dio la espalda. Los amigos que vieron la falta de respeto, los clientes que perdieron la confianza, y en la ironía más cruel, el propio Dylan, que le sirvió la misma medicina de la deslealtad. Ella no solo subestimó a Liam, subestimó las consecuencias de sus actos, creyendo que podía manipular la realidad a su antojo y que todos esperarían su veredicto. Esta historia nos deja una lección brutalmente honesta. Tu valor no es negociable. No puedes permitir que nadie, ni siquiera la persona que más amas, te ponga en la sala de espera de su vida. Liam no ganó porque se vengó, ganó porque eligió su futuro por encima de un pasado incierto. Su nueva vida en San Francisco, con su perro Zeus, no es un premio de consolación, es el resultado directo de haber trazado una línea y haber dicho, hasta aquí. Es la prueba de que, a veces, el acto de amor propio más grande es saber cuándo soltar, borrar el número y empezar de cero, incluso si duele como el infierno. Aprendió, como él mismo dijo, la lección más valiosa, lo que no quiere en una pareja. Y por eso, de una forma extraña, le está agradecido. Pero mientras cerramos este capítulo, una pregunta no deja de darme vueltas en la cabeza. Hemos visto lo que pasa cuando la persona con la que planeas tu futuro te ve como una opción. Es doloroso, pero es una traición, en cierto modo, predecible en el complejo mundo de las relaciones. Pero, ¿qué sucede cuando la traición no viene de tu pareja, sino de tu propia sangre? ¿Qué haces cuando la persona que debería protegerte, la que comparte tus recuerdos de infancia y tu apellido, es la que secretamente planea tu ruina por envidia? Hemos hablado de romper un compromiso, pero imaginen romper el lazo familiar por una herencia y un engaño que nadie vio venir. Prepárense, porque la próxima historia que vamos a desgranar lleva la palabra traición a un nivel completamente nuevo y aterrador. No se la van a querer perder.